Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre el reino de Dios. ¿Qué revelaciones ocultas compartió Jesús sobre este reino celestial? ¿Cómo transformaron vidas y continúan impactándonos hoy? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir los misterios y las verdades profundas que Jesús reveló y cómo estas enseñanzas pueden cambiar tu vida para siempre. No te lo pierdas. Antes de comenzar, queremos saber de ti. Déjanos un comentario indicando cómo Dios se presenta en tu vida. Nos encantaría conocer tus experiencias y no olvides suscribirte y darle like al video para seguir recibiendo contenido inspirador. Número 1. Prioridades del reino de Dios. Buscar el reino de Dios implica más que solo asistir a la iglesia o leer la Biblia ocasionalmente. Es una llamada a rendir cada aspecto de nuestras vidas a la autoridad de Dios. Es permitir que sus enseñanzas y valores sean el fundamento de nuestras decisiones diarias. Es vivir de tal manera que su voluntad se manifieste en todo lo que hacemos. Desde cómo tratamos a nuestra familia y amigos hasta cómo desempeñamos nuestro trabajo. Significa tener una disposición continua para aprender de Él, para ajustar nuestras vidas conforme a sus principios y para buscar maneras de reflejar su amor y su gracia a aquellos que nos rodean. La justicia de Dios, como se menciona en Mateo 6:33, no es solo una cuestión de cumplir con ciertas normas morales, sino de vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. Esta justicia se manifiesta en nuestras acciones diarias, en cómo mostramos compasión a los que están en necesidad, cómo actuamos con misericordia hacia aquellos que han fallado y cómo buscamos la equidad en nuestras interacciones. La justicia de Dios es integridad en nuestros tratos, es ser genuinos y sinceros, sin hipocresía, y reflejar la misma gracia y perdón que hemos recibido. Buscar el reino de Dios y su justicia requiere una dedicación activa. No es algo que suceda automáticamente, sino que requiere esfuerzo y decisión. Es poner a Dios en primer lugar en nuestras prioridades, asegurándonos de que nuestras acciones y decisiones reflejen su amor y su verdad. Es confiar en que, al hacerlo, nuestras necesidades materiales serán provistas por Él. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos o dificultades, pero sí que podemos confiar en su fidelidad y en su provisión. Es una promesa que al buscar primeramente el reino de Dios, encontraremos en Él todo lo que necesitamos. En el proceso de buscar el reino de Dios, descubrimos una paz y una satisfacción que las cosas materiales nunca pueden ofrecer. Nos damos cuenta de que nuestras verdaderas necesidades van más allá de lo físico y material. Necesitamos conexión, propósito y un sentido de pertenencia que solo se encuentran en una relación profunda y sincera con Dios. Al priorizar su reino, nuestras vidas encuentran un nuevo equilibrio, donde las preocupaciones y ansiedades cotidianas se desvanecen frente a la certeza de su amor y cuidado constante. Vivir de acuerdo con las prioridades del reino de Dios también nos transforma a nosotros y a nuestro entorno. Nos convertimos en agentes de cambio, llevando su luz y su amor a lugares oscuros y difíciles. Nuestra vida, guiada por su justicia y su reino, se convierte en un testimonio viviente de su gracia y poder. Otros pueden ver en nosotros la diferencia que hace poner a Dios en el centro de todo, y pueden ser inspirados a buscarlo también. Es un llamado a una vida de entrega y servicio, a poner a otros antes que a nosotros mismos y a trabajar por la justicia y la paz en nuestro mundo. Es una invitación a vivir con propósito, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Al buscar el reino de Dios y su justicia, no solo aseguramos nuestra propia provisión y bienestar, sino que también contribuimos a la expansión de su reino aquí en la tierra. Número 2. Arrepentimiento y transformación. El arrepentimiento es más que solo sentir remordimiento por nuestros pecados.
Es una decisión consciente y profunda de cambiar, de alejarnos de nuestras viejas maneras y de dirigirnos hacia una vida nueva en Cristo. Jesús comienza su ministerio público con el mensaje claro y contundente de arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este llamado al arrepentimiento es una invitación a experimentar una transformación radical en nuestra vida, un cambio que va más allá de lo superficial y que afecta nuestra mente y corazón. Arrepentirse significa reconocer nuestras faltas, admitir que hemos fallado y que necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Es un acto de humildad y sinceridad, donde nos enfrentamos a nuestra propia realidad y nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Esta realización nos lleva a una entrega completa a Dios, permitiendo que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeándonos y renovándonos. El arrepentimiento no es un acto único, sino un proceso continuo de crecimiento y cambio, donde cada día nos esforzamos por alinearnos más con los valores y principios del reino de Dios. La transformación que resulta del arrepentimiento es evidente en todas las áreas de nuestra vida. Cambian nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras relaciones. Abandonamos el pecado y los comportamientos que nos alejan de Dios y adoptamos una nueva manera de vivir que refleja su amor, su verdad y su justicia. Esta transformación es un testimonio poderoso del poder de Dios para cambiar vidas y se convierte en una luz que brilla en la oscuridad para aquellos que aún no han encontrado la esperanza en Cristo. La vida transformada por el arrepentimiento es una vida llena de propósito y dirección. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Buscamos vivir de acuerdo con sus enseñanzas, mostrando amor y compasión a los demás, actuando con integridad y justicia y trabajando para hacer su voluntad aquí en la tierra. Esta nueva vida nos trae una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer, porque estamos en una relación correcta con nuestro Creador y vivimos bajo su bendición y guía. El arrepentimiento también nos lleva a una comunidad de creyentes que comparten nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Juntos, apoyándonos y edificándonos unos a otros, podemos crecer más en nuestra fe y ser una fuerza aún mayor para el reino de Dios. La transformación que experimentamos a nivel personal se multiplica cuando nos unimos en comunidad y juntos podemos tener un impacto significativo en nuestro mundo, llevando el mensaje de esperanza y redención a aquellos que lo necesitan. Esta transformación es un viaje continuo, una aventura de fe que nos lleva cada vez más cerca de Dios. Nos damos cuenta de que, aunque nunca seremos perfectos, estamos siendo perfeccionados por su amor y su gracia. Cada paso que damos en arrepentimiento y fe nos lleva a una vida más plena y abundante en Cristo, una vida que no solo nos bendice a nosotros, sino que también bendice a aquellos que nos rodean. Número 3. Valor incomparable del reino de Dios. El reino de Dios es un tesoro incomparable, un bien tan valioso que al descubrirlo merece que dejemos todo lo demás para poseerlo. Jesús nos lo muestra a través de parábolas sencillas pero poderosas. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al ser descubierto vale la pena vender todo lo que se tiene para adquirirlo. Esta imagen nos lleva a reflexionar sobre el verdadero valor de lo que Dios nos ofrece. No es solo un tesoro material, sino una vida llena de propósito, paz, amor y una relación íntima con el Creador. Imaginen la emoción de encontrar ese tesoro escondido, la alegría y el gozo que brotan al saber que hemos hallado algo de valor incalculable. Ese es el sentimiento que experimentamos cuando descubrimos el reino de Dios. Es un tesoro que transforma nuestras vidas, que nos da un nuevo sentido y dirección. Todo lo que antes considerábamos valioso palidece en comparación con la riqueza espiritual y la plenitud que encontramos en Cristo.
Esta parábola nos invita a evaluar nuestras prioridades, a preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar para obtener este tesoro celestial. La siguiente parábola que Jesús cuenta es la del mercader en busca de perlas preciosas. Al encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que tiene para comprarla. Este mercader representa a aquellos que buscan incansablemente la verdad, el propósito y la plenitud. Al encontrar el reino de Dios, reconocen su valor supremo y están dispuestos a renunciar a todo lo demás para obtenerlo. Esta disposición a dejar atrás nuestras posesiones, nuestros planes y nuestros deseos personales refleja el compromiso y la entrega total que Dios nos pide. El valor del reino de Dios no se puede medir en términos materiales. Es una riqueza que trasciende lo terrenal, que nos da una esperanza eterna y una relación profunda y transformadora con Dios. Es una vida nueva, una vida en la que experimentamos su amor, su gracia y su poder de maneras que nunca habíamos imaginado. Al encontrar este tesoro, descubrimos que vale la pena dejarlo todo, porque lo que ganamos es infinitamente más valioso. Esta enseñanza de Jesús nos desafía a hacer un inventario de nuestras vidas. ¿Qué estamos priorizando? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos? El llamado es claro. Nada en este mundo se compara con el valor del reino de Dios. No importa cuán exitosos seamos, cuántas posesiones acumulemos o cuán cómodos nos sintamos, si no tenemos el reino de Dios, nos falta lo más importante. La invitación es a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, a buscar su reino y su justicia antes que cualquier otra cosa. Al hacerlo, descubrimos una riqueza que no puede ser robada, una paz que no puede ser quebrantada y un propósito que da sentido a cada día. Este tesoro escondido y esta perla preciosa nos llaman a una vida de dedicación y entrega, sabiendo que en Dios encontramos todo lo que verdaderamente necesitamos. Número 4. El reino de Dios como una forma de vida transformadora. El reino de Dios es una forma de vida transformadora que Jesús describió con claridad y profundidad. No se trata de un lugar físico o un castillo en el cielo, sino de una manera de vivir en la que el amor, la justicia y el perdón son primordiales. Este reino es una realidad presente que impacta cada aspecto de nuestras vidas, invitándonos a vivir de acuerdo con los valores y principios de Dios. Jesús comparó el reino de Dios con un tesoro escondido en un campo, algo tan valioso que vale la pena vender todo para poseerlo. Esta imagen nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a valorar lo que realmente importa. Vivir en el reino de Dios significa permitir que su amor nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser. Es dejar que su amor nos moldee, nos guíe y nos inspire en cada acción y decisión. Este amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza poderosa que nos lleva a actuar con compasión y misericordia hacia los demás. Nos llama a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a perdonar incluso cuando es difícil, y a buscar la justicia en todas nuestras relaciones e interacciones. Es un amor que refleja el corazón de Dios y que tiene el poder de transformar nuestras comunidades y nuestro mundo. La justicia es otro pilar fundamental del reino de Dios. No se trata solo de cumplir con leyes y normas, sino de vivir de manera íntegra y equitativa. La justicia de Dios busca el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables y marginados. Nos desafía a actuar con honestidad, a ser justos en nuestras decisiones y a luchar contra las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Es un llamado a ser defensores de la verdad y la equidad, a ser voces para los que no tienen voz, y a trabajar por un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y respeto. El perdón es igualmente esencial en el reino de Dios. Jesús nos enseñó a perdonar a los demás tal como hemos sido perdonados por Dios. El perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Nos libera del peso del rencor y la amargura y nos permite vivir en paz y armonía.
Perdonar es un acto de valentía y humildad, una decisión de dejar ir el daño y abrirse a la posibilidad de reconciliación y restauración. En el reino de Dios, el perdón es una expresión del amor incondicional de Dios y un camino hacia la sanidad y la libertad. Jesús utilizó parábolas y enseñanzas para mostrarnos cómo vivir una vida que honra a Dios. A través de historias sencillas pero profundas, nos enseñó lecciones sobre la humildad, la fe, la obediencia y la generosidad. Estas parábolas nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar maneras de alinearnos más con los valores del reino. Nos desafían a vivir de manera intencional, a ser conscientes de nuestras acciones y a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. El reino de Dios es una realidad transformadora que nos invita a vivir de manera diferente. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a ser agentes de cambio en un mundo necesitado de esperanza y amor. Al vivir de acuerdo con los valores del reino, no solo experimentamos una transformación personal, sino que también contribuimos a la transformación de nuestras familias, comunidades y sociedades. Es un llamado a vivir con propósito y pasión, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto eterno. Número 5. Soberanía y gobierno de Dios. El reino de Dios representa la soberanía y el gobierno absoluto de Dios sobre todo el mundo y sus habitantes. Esta soberanía no es simplemente una idea abstracta, sino una realidad tangible que se manifiesta a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En Jesús vemos la plenitud del poder y la autoridad de Dios obrando para redimir y restaurar la creación. La vida de Jesús es un testimonio viviente de cómo el reino de Dios irrumpe en nuestro mundo, trayendo esperanza, sanidad y salvación. El dominio de Dios se revela en cada acto de amor, en cada milagro, en cada enseñanza de Jesús. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba demonios y resucitaba a los muertos, estaba demostrando el poder y la autoridad del reino de Dios sobre todas las fuerzas del mal y el sufrimiento. Su resurrección es la victoria definitiva sobre la muerte, el pecado y el poder del enemigo. A través de Jesús, Dios está restaurando todas las cosas, trayendo nueva vida y esperanza a un mundo quebrantado. Anunciar el Evangelio del reino de Dios implica proclamar que Dios está actuando en la historia humana para redimir y restaurar la creación. Es un mensaje de esperanza y de promesa, de que el mundo no está abandonado a su suerte, sino que está bajo el cuidado amoroso y soberano de Dios. La proclamación del reino de Dios nos llama a ser partícipes en su misión de redención, a ser embajadores de su amor y su justicia en un mundo que tanto lo necesita. Vivimos en tiempos en los que la soberanía y el gobierno de Dios pueden parecer distantes o incluso irreales para muchos. Las guerras, las injusticias, las enfermedades y los desastres naturales pueden hacernos cuestionar dónde está Dios en medio de todo esto. Pero la verdad del reino de Dios nos asegura que Él está presente y activo, obrando a través de su Espíritu Santo y de su Iglesia para traer redención y restauración. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada esfuerzo por la justicia es una manifestación del reino de Dios en acción. Nuestro llamado como seguidores de Cristo es vivir bajo la soberanía de Dios, permitiendo que su gobierno transforme nuestras vidas y nuestras comunidades. Es rendir nuestras voluntades a su propósito, buscar su dirección en todas nuestras decisiones y confiar en su provisión y protección. Es ser testigos de su amor y su poder, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Al hacerlo, estamos participando en la obra continua de redención y restauración que Dios está llevando a cabo en el mundo. La soberanía de Dios nos da una confianza inquebrantable en su promesa de que todas las cosas serán hechas nuevas. Aunque enfrentemos dificultades y desafíos, sabemos que Dios está en control y que su reino prevalecerá.
Este conocimiento nos llena de esperanza y de coraje para seguir adelante, para perseverar en la fe y para ser agentes de su reino en todas las áreas de nuestras vidas. El reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una presente, que nos invita a vivir de manera diferente aquí y ahora. Nos llama a una vida de servicio, de amor y de justicia, reflejando el carácter de nuestro Rey en todo lo que hacemos. Al vivir bajo su soberanía, experimentamos la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer y nos convertimos en instrumentos de su paz y su gracia en un mundo que anhela desesperadamente ambas cosas. Número 6. Misión de Jesús. La misión de Jesús es el corazón de su vida y ministerio, una misión que Él entiende como un propósito divino, encomendado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús no vino simplemente a sanar a los enfermos o a realizar milagros, aunque esos actos son parte integral de su ministerio. Su tarea principal es proclamar y establecer el reino de Dios, un reino de justicia, amor y paz. Cada acción, cada palabra, cada milagro es una manifestación de este reino que está irrumpiendo en la historia humana a través de él. Jesús muestra una dedicación inquebrantable a esta tarea divina. Desde el principio de su ministerio, deja claro que su propósito es hacer la voluntad de su Padre Celestial. Su vida es un testimonio viviente de obediencia total y completa, entrega a la misión que le ha sido encomendada. Incluso cuando enfrenta oposición, persecución y rechazo, Jesús no se desvía de su camino. Su determinación es firme porque sabe que está cumpliendo el plan perfecto de Dios para la redención del mundo. La misión de Jesús es más que un conjunto de acciones milagrosas. Es una proclamación constante del reino de Dios. A través de sus enseñanzas, revela la naturaleza y los valores de este reino. Amor incondicional, perdón, misericordia, justicia y humildad. Enseña a sus seguidores a orar, a amar a sus enemigos, a perdonar 70 veces 7, a buscar la justicia y a vivir con un corazón puro. Cada parábola, cada sermón es una invitación a experimentar y a vivir bajo el gobierno de Dios. La dedicación de Jesús a su misión también se refleja en su disposición a moverse constantemente. No se establece en un solo lugar, sino que va de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, llevando el mensaje del reino a todos los que tienen oídos para escuchar. Esta movilidad muestra su compromiso con la misión, su deseo de alcanzar a tantos como sea posible con las buenas nuevas del reino. No busca su propia comodidad o conveniencia, sino que está dispuesto a enfrentar las dificultades del camino para cumplir con su propósito divino. La oposición que Jesús enfrenta es intensa y constante. Los líderes religiosos de su tiempo lo ven como una amenaza a su autoridad y poder. Intentan desacreditarlo, atraparlo con preguntas engañosas y finalmente traman su muerte. Pero incluso ante esta intensa oposición, Jesús no se desanima ni se aparta de su misión. Su obediencia a Dios es total, incluso cuando esto significa sufrir y morir en una cruz. Es en su sacrificio donde vemos la culminación de su misión. Entregar su vida como rescate por muchos, abrir el camino para que todos puedan entrar en el reino de Dios. La misión de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y propósito. Nos llama a una dedicación similar, a una obediencia inquebrantable a la voluntad de Dios. Nos desafía a vivir de manera que nuestras acciones y palabras proclamen el reino de Dios, a ser testigos de su amor y su justicia en un mundo que desesperadamente necesita ambas cosas. Al seguir el ejemplo de Jesús, encontramos el verdadero propósito y significado de nuestras vidas. Número 7. Naturaleza universal del reino. El reino de Dios es universal e inclusivo, destinado a todos sin importar su ubicación geográfica, trasfondo cultural o condición social. Este reino no está limitado a un solo lugar o grupo específico de personas.
La naturaleza inclusiva del reino se refleja en el ministerio de Jesús, quien interactúa con personas de diversas procedencias, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores y acogiendo a los marginados. Su amor y gracia no conocen fronteras, y su mensaje de salvación está disponible para todos. Jesús rompe con las barreras culturales y sociales de su tiempo, desafiando las normas establecidas para mostrar que el reino de Dios es para todos. Se sienta y come con publicanos y pecadores, sana a samaritanos y gentiles, y acoge a mujeres y niños con una dignidad que la sociedad de entonces no les ofrecía. Su vida y enseñanzas son un claro testimonio de la inclusividad del reino de Dios, que acoge a todos aquellos que están dispuestos a aceptar su amor y seguir sus caminos. La misión de Jesús es expansiva y universal. Él menciona que debe llevar este mensaje a otras ciudades, indicando que su misión no está confinada a un solo lugar o grupo de personas. Este llamado a la expansión del reino es una muestra del deseo de Dios de que todos, en cada rincón del mundo, conozcan su amor y redención. Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones, instruyéndoles a hacer discípulos de todas las gentes, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Él les ha mandado. Este mandato misionero subraya la naturaleza global del reino de Dios y la responsabilidad de sus seguidores de llevar el Evangelio a todos los pueblos. La universalidad del reino de Dios también se manifiesta en la diversidad de la Iglesia. Desde sus inicios, la Iglesia cristiana ha sido un reflejo de la inclusividad del reino, acogiendo a personas de diferentes culturas, idiomas y contextos. La diversidad en la unidad es una característica del cuerpo de Cristo, donde cada miembro, independientemente de sus diferencias, es igualmente valorado y amado. Esta diversidad enriquece la experiencia comunitaria y refleja la belleza del reino de Dios, que es amplio y acogedor. El apóstol Pablo enfatiza esta naturaleza inclusiva en sus cartas, declarando que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Él. Este mensaje de unidad y igualdad en el reino de Dios es un recordatorio poderoso de que todos somos bienvenidos en la familia de Dios, y que su amor y gracia están disponibles para todos, sin excepción. La misión expansiva del reino de Dios también implica un compromiso activo por parte de sus seguidores. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, llevando el mensaje de reconciliación y esperanza a aquellos que aún no lo han escuchado. Este llamado nos desafía a salir de nuestras zonas de confort, a cruzar fronteras y a involucrarnos en la vida de aquellos que son diferentes a nosotros. Nos invita a ser testigos del amor de Dios en nuestras comunidades, nuestras naciones y el mundo entero. Número 8. Significado de los milagros. Los milagros de Jesús son más que meros actos de compasión. Son señales poderosas del reino de Dios que se manifiesta en la tierra. Cada sanidad no solo alivia el sufrimiento físico, sino que actúa como un testimonio vivo de la presencia y el poder de Dios entre nosotros. Cuando Jesús sana a los enfermos, no solo demuestra su amor y misericordia, sino que también revela la naturaleza del reino de Dios, un reino donde no hay dolor, enfermedad ni sufrimiento. Estos milagros son una muestra anticipada de la plenitud del reino que se manifestará completamente en la nueva creación. La sanidad en el ministerio de Jesús tiene un significado profundo. Cada vez que Jesús toca a un leproso, abre los ojos de un ciego o levanta a un paralítico, está proclamando que el reino de Dios ha llegado. Estas sanidades son signos tangibles de la restauración total que Dios promete. Muestran que, en el reino de Dios, todas las cosas serán hechas nuevas, y que la enfermedad y la muerte no tendrán la última palabra. Los milagros de sanidad nos llaman a tener esperanza y a confiar en que Dios está trabajando para restaurar todas las cosas a su estado original de perfección y armonía. La expulsión de demonios es otra manifestación poderosa del reino de Dios en acción.
En Lucas 11:20, Jesús declara que si Él expulsa demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. Esta expulsión de demonios es una señal visible de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Cada vez que Jesús libera a una persona poseída, demuestra su autoridad y poder sobre Satanás y sus huestes. Estas liberaciones son un recordatorio de que en el reino de Dios, el mal no tiene lugar y que Dios ha venido para destruir las obras del diablo. La batalla espiritual que Jesús libra durante su ministerio es una parte crucial de su misión. Al expulsar demonios, Jesús está desmantelando el reino de las tinieblas y estableciendo el reino de la luz. Estas acciones son una manifestación de la guerra cósmica entre el bien y el mal, y muestran que el reino de Dios es un reino de libertad y liberación. La presencia de demonios en el mundo es una consecuencia del pecado y la rebelión contra Dios. Pero Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, triunfa sobre todas las fuerzas del mal. Los milagros de Jesús también sirven para fortalecer la fe de sus seguidores y para atraer a nuevos creyentes. Al ver el poder de Dios manifestado de manera tan tangible, las personas son llevadas a la fe y a la adoración. Estos milagros son testimonios vivos del amor y la compasión de Dios y llaman a todos a poner su confianza en Él. Nos recuerdan que Dios no está distante ni indiferente a nuestro sufrimiento, sino que está activamente involucrado en nuestra sanidad y restauración. Los milagros de sanidad y la expulsión de demonios nos desafían a vivir en la realidad del reino de Dios aquí y ahora. Nos llaman a ser agentes de sanidad y liberación en nuestro mundo, a orar por los enfermos, a luchar contra las injusticias y a proclamar la victoria de Dios sobre el mal. Nos invitan a vivir con la expectativa de que el poder de Dios puede y quiere obrar a través de nosotros para traer su reino a la tierra. Número 9. Misión de los discípulos. La misión de los discípulos es una extensión directa del ministerio de Jesús, reflejando la integridad de su obra y su llamado. En Lucas 9, 2 y 10, 9, vemos a Jesús enviando a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este mandato no solo les encarga llevar el mensaje de salvación, sino también demostrar el poder transformador del reino de Dios a través de la sanidad. Es una misión que abarca tanto el ámbito espiritual como el físico, mostrando que el Evangelio no es solo palabras, sino acciones poderosas que traen vida y esperanza. La predicación del reino de Dios es central en la misión de los discípulos. Al anunciar la llegada del reino, proclaman que Dios está obrando en la historia humana para redimir y restaurar. Este mensaje de esperanza y redención invita a las personas a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas. Pero Jesús no solo envía a sus discípulos a hablar, les da autoridad para sanar a los enfermos. Esta sanidad es una demostración visible del poder de Dios y una señal de que su reino está en acción. A través de estos milagros, los discípulos muestran que el reino de Dios trae restauración, liberación y plenitud. La sanidad de los enfermos no es solo un acto de compasión, sino una declaración poderosa de que el reino de Dios está irrumpiendo en el mundo. Cada sanidad es un testimonio de la victoria de Dios sobre la enfermedad y el sufrimiento. Es una muestra tangible de que en el reino de Dios no hay lugar para el dolor y la enfermedad. Estas sanidades apuntan a la realidad futura del reino, donde todas las lágrimas serán enjugadas y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Los discípulos, al sanar a los enfermos, no solo alivian el sufrimiento presente, sino que también dan una esperanza firme de la plenitud del reino que está por venir. Los milagros de sanidad realizados por los discípulos también fortalecen la fe de los creyentes y atraen a nuevos seguidores a Cristo. Al ver el poder de Dios manifestado de manera tan clara y tangible, las personas son llevadas a reconocer la soberanía y el amor de Dios. Estos actos de sanidad
son una invitación a experimentar la bondad y la gracia de Dios de una manera personal y profunda. Nos recuerdan que Dios no está distante ni indiferente a nuestro sufrimiento, sino que está activamente involucrado en nuestra sanidad y restauración. La misión de los discípulos nos desafía hoy a continuar la obra de Jesús. Estamos llamados a predicar el reino de Dios y a ser agentes de sanidad y restauración en nuestro mundo. Esto implica orar por los enfermos, luchar contra las injusticias y proclamar la victoria de Dios sobre el mal. Nos invita a vivir con la expectativa de que el poder de Dios puede y quiere obrar a través de nosotros para traer su reino a la tierra. En nuestra misión debemos recordar que el poder de sanidad no viene de nosotros, sino de Dios. Somos simplemente instrumentos a través de los cuales su poder y su amor se manifiestan. Nuestra tarea es mantenernos fieles a su llamado, obedecer su dirección y confiar en su capacidad para obrar maravillas. Al hacerlo, participamos en la obra continua de redención y restauración que Dios está llevando a cabo en el mundo. Número 10. Presencia del reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente, aquí y ahora. En Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, Jesús aclara que el reino de Dios no vendrá con advertencia visible, ni se podrá decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre vosotros. Esta declaración nos revela que el reino de Dios no es una futura y distante utopía, sino una presencia actual que está activa y operante en medio de nosotros. Es una realidad que transforma nuestras vidas y nuestros corazones, invitándonos a vivir de acuerdo con los valores y principios de Dios. La presencia del reino de Dios se manifiesta en la transformación espiritual de las personas. Cuando permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, experimentamos un cambio profundo y radical. Nuestros corazones son renovados y nuestras mentes son transformadas. Este reino espiritual nos invita a vivir en amor, justicia, paz y misericordia. Es un llamado a dejar atrás el egoísmo, el orgullo y el pecado y a abrazar una vida que refleje la bondad y la santidad de Dios. En esta transformación encontramos la verdadera libertad y plenitud que solo el reino de Dios puede ofrecer. El reino de Dios se hace presente en cada acto de amor y compasión. Cuando mostramos bondad a los demás, cuando perdonamos, cuando trabajamos por la justicia y la paz, estamos haciendo visible el reino de Dios. Cada pequeña acción que refleja el carácter de Dios es una señal de su reino presente en el mundo. Es a través de nuestras vidas, de nuestras acciones y de nuestras palabras que el reino de Dios se expande y se hace tangible para aquellos que nos rodean. Somos llamados a ser embajadores del reino, llevando su luz y su amor a cada rincón de nuestro mundo. Esta presencia del reino de Dios nos invita a vivir con una esperanza activa. Sabemos que, aunque el reino de Dios ya está entre nosotros, su plenitud aún está por venir. Esta esperanza nos impulsa a trabajar incansablemente por el bien, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Nos da la fuerza para perseverar en medio de las dificultades y la valentía para enfrentar los desafíos con fe y confianza en Dios. Vivir en la presencia del reino de Dios significa vivir con la expectativa de que Dios está obrando en y a través de nosotros para cumplir su propósito redentor. El reino de Dios también se manifiesta en la comunidad de creyentes. Cuando nos reunimos como iglesia, experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. La adoración, la oración, la enseñanza y la comunión son expresiones del reino de Dios en acción. En la comunidad encontramos apoyo, ánimo y desafío para vivir de acuerdo con los valores del reino. Juntos, somos un testimonio viviente de la realidad del reino de Dios, mostrando al mundo el poder transformador del amor y la gracia de Dios. Esta realidad del reino de Dios aquí y ahora nos llama a una vida de entrega y servicio. Nos desafía a vivir no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios y el bien de los demás.
Nos invita a ver cada día como una oportunidad para manifestar el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Es una vida de propósito y significado, una vida que refleja la belleza y la santidad de Dios en todo lo que hacemos. Número 11. Parábola del grano de mostaza. El reino de Dios es como un grano de mostaza, pequeño y aparentemente insignificante al principio, pero con un potencial de crecimiento extraordinario. En Lucas 13, 19, Jesús nos da esta poderosa imagen para ilustrar cómo el reino de Dios, aunque comience modestamente, puede crecer y expandirse hasta tener un impacto monumental. Este grano de mostaza, aunque diminuto, crece y se convierte en un árbol grande, demostrando que lo que parece pequeño e insignificante puede transformarse en algo de gran importancia y alcance. La parábola del grano de mostaza nos enseña que el reino de Dios tiene un poder intrínseco para crecer y expandirse. Al igual que la semilla, el reino puede comenzar en nuestros corazones de manera humilde y sencilla, pero con el tiempo, bajo el cuidado y la guía de Dios, crece y se desarrolla de maneras que nunca imaginamos. Este crecimiento es a menudo imperceptible y gradual, pero es seguro y constante. La pequeña semilla de fe plantada en nuestros corazones puede convertirse en una fuerza poderosa que transforma nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. El crecimiento del reino de Dios no solo se refiere a la expansión numérica, sino también a la profundización y fortalecimiento de nuestra fe y compromiso. A medida que permitimos que Dios obre en nosotros, nuestra fe se enraiza y se fortalece. Nos volvemos más resilientes, más compasivos y más capaces de reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas diarias. Este crecimiento espiritual es un testimonio del poder transformador del reino de Dios y de su capacidad para cambiar no solo individuos, sino también comunidades y sociedades enteras. El árbol grande que surge del grano de mostaza proporciona refugio y provisión, simbolizando el cuidado y la protección que el reino de Dios ofrece a todos. Las aves del cielo anidan en sus ramas, encontrando un lugar seguro y acogedor. Esta imagen nos recuerda que el reino de Dios es un lugar de refugio para todos aquellos que buscan consuelo, paz y esperanza. Es un lugar donde encontramos provisión para nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. En el reino de Dios encontramos un hogar, una comunidad y un propósito. El reino de Dios nos invita a ser parte de este crecimiento y provisión. Somos llamados a ser sembradores de la semilla del reino en el mundo, a compartir el amor de Dios con aquellos que nos rodean y a trabajar por la justicia y la paz en nuestras comunidades. Al hacerlo, contribuimos al crecimiento del reino y ayudamos a crear un lugar de refugio y provisión para todos. Nuestra fe y nuestras acciones son las ramas que ofrecen sombra y seguridad a aquellos que buscan un lugar en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios implica reconocer su poder transformador y su capacidad para crecer más allá de nuestras expectativas. Nos llama a tener fe en que, aunque nuestras acciones puedan parecer pequeñas o insignificantes, tienen el potencial de tener un impacto significativo y duradero. Nos invita a confiar en el proceso de crecimiento que Dios ha comenzado en nosotros y a ser pacientes y perseverantes mientras vemos cómo el reino se manifiesta en nuestras vidas y en el mundo. La parábola del grano de mostaza nos desafía a mirar más allá de lo visible y a tener esperanza en el potencial del reino de Dios. Nos recuerda que Dios puede usar lo pequeño y lo modesto para hacer grandes cosas. Al abrazar esta verdad, encontramos ánimo y motivación para seguir adelante, sabiendo que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En cada acto de amor, en cada gesto de compasión y en cada esfuerzo por la justicia,
Estamos sembrando las semillas del reino y participando en su crecimiento y expansión. Así que vivamos con la confianza de que el reino de Dios está creciendo en y a través de nosotros. Seamos agentes de su reino, sembrando semillas de fe, amor y esperanza donde quiera que vayamos. Y confiemos en que Dios, el jardinero divino, hará crecer estas semillas en árboles grandes que ofrecerán refugio y provisión a muchos. En el reino de Dios, lo pequeño se convierte en grande, lo humilde en poderoso y lo simple en extraordinario. Que nuestras vidas reflejen esta verdad y que seamos testimonios vivientes del poder transformador del reino de Dios. Número 12. La inclusión de los niños en el reino de Dios. En el reino los niños tienen un lugar especial y significativo, y Jesús subraya su importancia de una manera que desafía las normas culturales de su tiempo. En una sociedad donde los niños no tenían un estatus social significativo, un valor inmenso, y los coloca en el centro de sus enseñanzas sobre el reino de Dios. Esta inclusión de los niños no solo eleva su estatus, sino que también nos ofrece una profunda lección sobre las cualidades esenciales para entrar en el reino de Dios. Jesús en su ministerio mostró una y otra vez su amor y cuidado por los niños. Les daba la bienvenida, los bendecía y los usaba como ejemplos vivos de cómo debemos recibir el reino de Dios. En un momento en que los discípulos intentaban apartar a los niños de Jesús, Él dice: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Con esto Jesús declara que los niños no solo son bienvenidos en el reino, sino que ellos encarnan las cualidades que son necesarias para entrar en él. Los niños, con su humildad, confianza y dependencia, nos enseñan cómo debemos acercarnos a Dios. La humildad de un niño es pura y sincera, sin pretensiones ni arrogancia. Esta humildad es fundamental en nuestra relación con Dios, ya que reconoce nuestra total dependencia de Él y nuestra necesidad de su gracia. La fe sencilla de los niños, una fe que confía plenamente en el amor y la protección de sus padres, es un reflejo de la fe que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Esta fe no cuestiona ni duda, sino que se apoya completamente en la bondad y fidelidad de Dios. Además, la dependencia total de los niños en sus padres es una poderosa ilustración de cómo debemos depender de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia y la independencia, Jesús nos llama a reconocer nuestra necesidad constante de Él. Los niños dependen de sus padres para todo, desde la provisión de sus necesidades básicas hasta el consuelo y la seguridad. De manera similar, debemos depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, confiando en que Él proveerá, guiará y sostendrá. La inclusión de los niños en el reino de Dios nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y valores. Nos invita a adoptar una actitud de humildad, confianza y dependencia en nuestra relación con Dios. También nos llama a valorar y cuidar a los niños en nuestra comunidad, reconociendo que ellos son un reflejo del corazón de Dios y una fuente de sabiduría espiritual. Al acoger y proteger a los niños, estamos acogiendo y protegiendo el reino de Dios en nuestro medio. Jesús nos muestra que para entrar en el reino de Dios debemos recibirlo como un niño. Esto significa que debemos abandonar nuestro orgullo, nuestras pretensiones y nuestra autosuficiencia y acercarnos a Dios con corazones humildes y confiados. La simplicidad de la fe de un niño, su capacidad para amar y confiar sin reservas, es un modelo para todos nosotros. En un mundo complejo y a menudo cínico, la fe de un niño nos recuerda la belleza de una relación pura y sencilla con Dios. En resumen, la inclusión de los niños en el reino de Dios es una lección poderosa sobre el valor y las cualidades que debemos cultivar para entrar en él. Jesús nos llama a ser como niños, a abrazar la humildad, la fe sencilla y la dependencia total en Dios.
Al hacerlo, no solo encontramos nuestra propia entrada al reino de Dios, sino que también creamos un espacio donde los valores del reino pueden florecer. Que nuestras vidas reflejen esta verdad y que como niños recibamos con alegría y humildad el reino de Dios que está entre nosotros. Número 13. La necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. Para ver y participar en el reino de Dios, es imprescindible experimentar un nuevo nacimiento espiritual, una transformación radical que cambia completamente nuestra esencia y nuestra manera de vivir. Este nuevo nacimiento no es simplemente una mejora o un ajuste en nuestro comportamiento. Es una renovación total, una recreación espiritual realizada por Dios. Jesús nos dice que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, subrayando la profundidad y la magnitud de este cambio que debe ocurrir en nosotros. Este nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, quien purifica y renueva nuestro ser interior. No es algo que podamos lograr por nosotros mismos, mediante esfuerzo humano o buenas obras. Es una intervención divina, una obra sobrenatural que nos transforma desde el interior hacia el exterior. El Espíritu Santo, al habitar en nosotros, comienza un proceso de santificación que nos aparta del pecado y nos acerca a la imagen de Cristo. Es a través del Espíritu que somos limpiados, purificados y hechos nuevos, habilitados para vivir de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. La necesidad de un nuevo nacimiento espiritual se basa en la realidad de nuestra condición humana. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Este pecado no es solo una serie de malas acciones, sino una condición de nuestro corazón que nos aleja de Dios. Necesitamos ser regenerados, nacer de nuevo, para que nuestras vidas sean alineadas con la voluntad de Dios. Esta regeneración nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, capacitados para amar a Dios y a los demás de manera genuina y sincera. El nuevo nacimiento nos introduce a una vida nueva, una vida que refleja la luz y la verdad del reino de Dios. Nos convertimos en nuevas criaturas con una identidad renovada en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por un amor profundo por Dios, un deseo de obedecer sus mandamientos y una pasión por compartir su amor con los demás. La transformación que experimentamos afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros objetivos, nuestras decisiones y nuestra perspectiva del mundo. Vivimos con un propósito renovado, conscientes de que somos ciudadanos del reino de Dios y embajadores de su amor y gracia en la tierra. La obra del Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento también nos capacita para vencer el pecado y vivir en santidad. Ya no somos esclavos de nuestras pasiones y deseos pecaminosos, sino que somos liberados para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. El Espíritu nos guía, nos fortalece y nos da el poder para resistir la tentación y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este caminar en el Espíritu es esencial para experimentar la plenitud de la vida en el reino de Dios. El nuevo nacimiento nos llama a una vida de continua dependencia y comunión con el Espíritu Santo. No es un evento único, sino el comienzo de una relación dinámica y transformadora con Dios. Cada día buscamos ser llenos del Espíritu, permitiéndole que nos guíe, nos enseñe y nos transforme más a la imagen de Cristo. Esta dependencia nos lleva a una vida de oración, de meditación en la palabra de Dios y de comunidad con otros creyentes, donde somos edificados y fortalecidos en nuestra fe. La necesidad de un nuevo nacimiento espiritual es fundamental para experimentar y participar plenamente en la realidad del reino de Dios. Es a través de esta transformación radical realizada por el Espíritu Santo que somos capacitados para vivir la vida abundante que Dios nos ha prometido. Nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, con un corazón renovado y una misión clara: reflejar su amor y su verdad en todo lo que hacemos.
Vivamos entonces con la certeza y la gratitud de haber nacido de nuevo y permitamos que el Espíritu Santo continúe su obra de transformación en nosotros, para la gloria de Dios y la expansión de su reino en el mundo. Número 14. Vida en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios significa experimentar una transformación interna que cambia radicalmente nuestra manera de ser y de actuar. Esta transformación nos lleva a reflejar los valores del reino en nuestra vida diaria: amor, justicia, paz y misericordia. Estos valores no son solo conceptos abstractos, sino realidades vivas que deben manifestarse en cada aspecto de nuestra existencia. El amor de Dios nos impulsa a amar a los demás de manera incondicional, a buscar la justicia en nuestras comunidades, a vivir en paz con todos y a mostrar misericordia incluso a quienes no la merecen. Esta transformación interna comienza en el corazón, donde el Espíritu Santo obra para renovar nuestra mente y nuestras emociones. Nos despojamos de las actitudes y comportamientos que nos alejan de Dios y adoptamos una nueva manera de vivir que está en armonía con su voluntad. Esta renovación nos permite ver el mundo a través de los ojos de Dios, valorar lo que Él valora y actuar con la compasión y la gracia que hemos recibido de Él. Vivir en el reino de Dios es permitir que su amor y su verdad penetren cada rincón de nuestro ser, transformándonos de adentro hacia afuera. El reino de Dios se manifiesta de manera especial en la comunidad de fe. Los seguidores de Jesús, unidos por su amor y su propósito, forman una comunidad que refleja la presencia de Dios en sus relaciones y acciones. Esta comunidad es un testimonio viviente del reino de Dios en el mundo. En ella encontramos apoyo, ánimo y desafío para crecer en nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios del reino. Juntos, como cuerpo de Cristo, mostramos al mundo una alternativa a la cultura de egoísmo y división que prevalece en la sociedad. La vida en el reino de Dios nos llama a ser agentes de cambio en nuestro entorno. Nos invita a involucrarnos activamente en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Esto implica no solo predicar el Evangelio, sino también vivirlo en nuestras acciones diarias. Al trabajar por la justicia, defender a los oprimidos y cuidar de los necesitados, estamos manifestando el reino de Dios en la tierra. Cada acto de bondad, cada gesto de misericordia y cada esfuerzo por la paz es una señal del reino de Dios en acción. Vivir en el reino de Dios también significa experimentar la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecer. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. Es una paz que trasciende el entendimiento humano y nos sostiene en medio de las pruebas y dificultades. Esta plenitud es el resultado de una vida centrada en Dios, donde encontramos nuestro propósito y significado en relación con Él y en servicio a los demás. La comunidad de fe es esencial para nuestro crecimiento y sostenimiento en la vida del reino. En esta comunidad aprendemos a amar y ser amados, a servir y ser servidos. Nos desafiamos mutuamente a vivir de manera coherente con nuestra fe y a seguir el ejemplo de Jesús en todo lo que hacemos. La Iglesia, como expresión visible del reino de Dios, es un lugar de sanidad, reconciliación y misión. Juntos, como comunidad, somos llamados a ser luz en la oscuridad y sal en la tierra, mostrando al mundo el camino hacia Dios. La vida en el reino de Dios es una vida de transformación interna y de impacto externo. Es una vida que refleja los valores del reino en nuestras relaciones y acciones y que encuentra su máxima expresión en la comunidad de fe. Al vivir de acuerdo con estos principios, no solo experimentamos la plenitud y la paz de Dios, sino que también contribuimos a la expansión de su reino en el mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio constante de su amor y su poder transformador, y que juntos, como comunidad, manifestemos la realidad del reino de Dios aquí y ahora.
Número 15. La necesidad de una percepción profunda y espiritual. Jesús nos desafía a mirar más allá de lo visible y a desarrollar una percepción profunda y espiritual para reconocer la presencia del reino de Dios en nuestras vidas. No se trata de buscar señales externas o manifestaciones visibles, sino de entender que el reino de Dios ya está entre nosotros, operando de maneras que a menudo no son perceptibles a simple vista. Esta comprensión requiere que profundicemos en nuestra vida espiritual, que cultivemos una relación íntima con Dios y que aprendamos a ver con los ojos de la fe. El reino de Dios no se manifiesta solo en eventos espectaculares o milagros evidentes. Su presencia está en lo cotidiano, en los momentos simples de bondad, en los actos de amor y en las decisiones justas que tomamos cada día. Jesús nos invita a desarrollar una percepción que va más allá de lo superficial y material, una percepción que capta la esencia espiritual de la vida. Esta profundidad de visión nos permite ver la obra de Dios en las pequeñas cosas y nos da la capacidad de reconocer su reino en acción en y a través de nosotros. La transformación personal es el primer paso para participar activamente en el reino de Dios. Esta transformación comienza cuando permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón y nuestra mente. Nos lleva a una vida de arrepentimiento y fe, donde dejamos atrás el viejo yo y abrazamos una nueva identidad en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por los valores del reino: amor, justicia, paz y misericordia. Al vivir de acuerdo con estos valores, no solo experimentamos una vida más plena y significativa, sino que también nos convertimos en testimonios vivos del reino de Dios. Jesús no solo nos llama a una transformación personal, sino también a una transformación comunitaria. Nos invita a ser agentes de cambio y justicia en el mundo, a trabajar juntos como comunidad de fe para hacer visible el reino de Dios. Esto implica defender a los oprimidos, cuidar de los necesitados y luchar por la justicia en todas sus formas. Cada acción de amor y cada esfuerzo por la justicia es una manifestación del reino de Dios y un testimonio de su poder transformador. La percepción profunda y espiritual nos capacita para ver las oportunidades que Dios nos da para ser sus manos y pies en el mundo. Nos ayuda a discernir su voluntad y a actuar con valentía y compasión. Al desarrollar esta percepción, nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo y más dispuestos a seguir sus direcciones, incluso cuando nos lleva a lugares incómodos o desafiantes. Es esta disposición a ser usados por Dios lo que nos permite participar plenamente en su reino y ser instrumentos de su gracia y amor. La necesidad de una percepción profunda y espiritual es esencial para reconocer y participar en el reino de Dios. Jesús nos llama a mirar más allá de lo visible y a entender que su reino está entre nosotros, operando de maneras a menudo invisibles. Esta comprensión nos lleva a una transformación personal y comunitaria, donde vivimos de acuerdo con los valores del reino y trabajamos por la justicia y el amor en el mundo. Al desarrollar una percepción espiritual, nos capacitamos para ser agentes de cambio, llevando la luz del reino de Dios a cada rincón de nuestra vida y de nuestro mundo. Vivamos con la convicción de que el reino de Dios está aquí y ahora y que somos parte de su maravilloso plan de redención y restauración. La vida en el reino de Dios requiere una transformación interna, una percepción profunda y espiritual y una participación activa en la comunidad de fe. Jesús nos llama a vivir más allá de lo visible, a reconocer su reino aquí y ahora, y a ser agentes de amor, justicia y paz en el mundo. Si has llegado hasta este punto, has demostrado tu compromiso con el crecimiento espiritual. Comenta: "Mi fe crece", y comparte tu experiencia. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y fortalezca en tu caminar con Dios.